Hola, hoy vamos a ver cómo silenciar sonidos y vibraciones de respuesta táctil en Samsung Galaxy S25. Para esto pasamos a los ajustes, luego tendremos que bajar y buscamos la posición sonidos y vibración. Al principio abrimos aquí sonido del sistema y desmarcamos la primera posición interacciones táctiles. También vale la pena hacerlo con el teclado Samsung y teclado de marcación. Podemos salir, bajamos un poquito más y aquí abrimos vibración del sistema. Y bueno, y aquí también desactivamos interacciones táctiles, teclado de marcación, teclado Samsung y gestos de navegación. Y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.